Eh, bueno, quería dar la bienvenida en esta ocasión a Arturo Bris. Es un ciudadano del mundo, nacido en Guadalajara, ¿no? Si no me equivoco, pero que llevas más de la mitad de tu vida por ahí danzando y predicando en cosas que yo, buscando esta mañana, pensando un poco antes de nuestra conversación, creo que hay algo que al final podríamos decir que me gusta especialmente, y es que miras los problemas y las situaciones sin prejuicios. Y eso te ayuda a hacer un análisis muy afinado que para la mayor parte es disruptivo porque miramos con demasiados sesgos y nos choca mucho lo que dices, pero en estos tiempos que corren yo creo que es especialmente importante tener esa mirada, todas las miradas posibles y a ser posible las más frescas, porque tenemos un problema muy relevante, como es la crisis del coronavirus, que algunos bueno, comparan con una guerra de magnitudes ¿no? Muy relevantes. En este caso es una pandemia, no sé si sería como una guerra mundial, pero en efectos económicos, como estamos viendo, va a ser muy relevante, ¿no? Y por eso cuando te escuché en la webinar que compartisteis desde IMD sobre los aspectos económicos y visto tu argumentación, pues me apresuré a pedirte que por favor lo compartieras con nosotros, ¿no? Encantado. Y te agradezco enormemente tu tiempo y tu sapiencia y tu generosidad de querer compartirlo con nosotros, ¿no? Gracias. Entonces, yo, digamos que por introducir, o si quieres lo introduces tú directamente, pero un titular que daría al principio para enfocar la conversación, es que aunque haya muchos aspectos o muchos ángulos con los que analizar el problema, desde luego sociales y éticos, hay dos fundamentales que son el sanitario barra científico, que es donde se ha focalizado en muchos países y en concreto en España, pero también está el económico. Y es verdad que el debate ha discurrido en determinados dilemas que son traicioneros y que puede que nos estén desenfocando a la hora de abordar la solución al problema, ¿no? Si entendí bien tu presentación de anteayer y que, según tú, y por eso me gustaría empezar ahí directamente en la provocación, la solución no puede tomarse con criterios científicos, o Correcto. basándonos en criterios científicos, sino en criterios económicos. Eso, la crítica principal es decir, es que ya están los economistas, porque Arturo es economista, no lo he dicho, pero mercantilizando la vida o poniendo un precio a la vida de la gente y por lo tanto dando un precio a la vida de las personas, ¿no? Este es el primero que a mí me gustaría que me rompieras ese dilema que creo que nos está generando mucha confusión. Sí, gracias, Elena. Déjame decir, para presentarme, que el conocimiento del tema del desconfinamiento viene de mi implicación en un grupo de trabajo en el cantón de Vaud, en el que vivo, que es el cantón francés en Suiza, en el que empezamos a discutir cuál debería ser la perspectiva económica para una estrategia de desconfinamiento. Y la razón es que en Suiza, de nuevo esto es bastante particular aquí, pero en Suiza los cantones alemanes no están apenas expuestos al virus, tienen muy pocos casos, mientras que los cantones franceses e italianos están mucho más expuestos. Entonces la polémica política es que los cantones del norte querían un desconfinamiento brutal, extremo, mientras que los cantones del sur, los que más estamos expuestos, ofrecían argumentos sanitarios para no desconfinar. Y en ese momento entramos nosotros en el debate. Entonces, mi tesis principal es que, y especialmente en España este es el caso, cuando se aproxima uno a la cuestión del desconfinamiento, la primera visión que se pone siempre es la visión sanitaria o médica. Y esta visión sanitaria es decir, protejamos lo más posible a nuestros ciudadanos para que no se contagien. Y esto parte de una premisa falsa. Y la premisa falsa, en mi opinión, y de hecho en la opinión de mis colegas de equipo, es que desde el punto de vista sanitario no se debe desconfinar. Ese debería ser nuestro punto de partida. No se debe desconfinar. Y no se debe desconfinar porque, dado lo que sabemos sobre esta pandemia, no existe ninguna garantía. Uno, de que las personas que van a salir a la calle están sanas, incluso si hay test. Y dos, no existe tampoco ninguna garantía de que
si abrimos de nuevo la economía, va a haber una masiva serie de contagios que van a colapsar el sistema sanitario. No existe ninguna garantía de ello. Y los sanitarios no pueden garantizarlo, sea cual sea la medida que tomen. Entonces nosotros nos pusimos a trabajar. Y aquí viene el segundo punto. El segundo punto que vimos es en cuanto se empieza a hablar de la economía y del aspecto económico del desconfinamiento, el argumento siempre es el mismo. Como hemos dicho, aquí vienen los economistas a comparar Producto Interior Bruto con muertos. Y es completamente antiético comparar Producto Interior Bruto con muertos. Entonces nosotros nos dimos cuenta que este debate o este dilema es completamente falso. El aspecto económico del desconfinamiento parte de la idea muy simple, y la idea muy simple es que hay ciertas economías, y la española es un ejemplo de ello, que no pueden permanecer un día más cerrados. Es decir, que tienen que reactivar su economía, sí o sí. Incluso si ello conlleva muertes. Y esto es algo que nos explica bien. Y entonces, cuando vamos al discurso político, sobre todo el que existe en España, que yo lo veo desde aquí, desde Suiza, es nuestra política de desconfinamiento se basa solamente en criterios sanitarios. Y esto es completamente falso. De hecho, la política de desconfinamiento española, en principio, se basa en un razonamiento económico que dice, tenemos que desconfinar sí o sí, y a continuación, la estrategia de desconfinamiento que se sigue no tiene ni pies ni cabeza sanitario, ni pies ni cabeza económico. Esta sería un poco mi premisa o el resumen de lo que nosotros hemos intentado hacer. Y aquí es donde hemos hecho análisis y números. Yo lo he aplicado mucho al caso español y entonces mi análisis que si queréis os lo puedo enseñar, esto es lo que decía antes, ¿no? Los ángulos para analizar el desconfinamiento son éticos, sociológicos, económicos y de salud pública. Y aquí, en cada uno de los ángulos, la respuesta a la pregunta de si hay que desconfinar o no es muy sencilla. Desde el punto de vista sociológico, hay que desconfinar porque mejor empiezo por la salud pública, pero desde el punto de vista sociológico, hay que desconfinar porque nuestros mayores y nuestros niños y nuestras familias necesitan interactuar socialmente. Desde el punto de vista ético, no se debe desconfinar porque se mata gente. Estos son los dos extremos. Y en el medio está la salud pública que dice, bueno, tenemos que compaginar los dos, ¿no? Tenemos que permitir a la gente que salga, pero al mismo tiempo tenemos que proteger las vidas humanas. Y esto es falaz. Lo que quiero decir, desde mi punto de vista es falaz, porque desde el punto de vista de la salud pública, la decisión de si desconfinar o no es muy clara. No se debe desconfinar. Y de nuevo, voy a lo que decía antes. En nuestro grupo de trabajo, en el que había profesores de medicina, de bioética, epidemiólogos suizos, desde el principio este era su punto de vista. Recordad que estamos en un cantón en el que hay muchos muertos y víctimas. Decían, no hay ninguna manera de justificar un desconfinamiento, una desescalada, como decís en España, ¿no? Por motivos sanitarios. La única justificación tiene que ser económica. Entonces, si la justificación es económica, tenemos que utilizar criterios económicos. Y luego haré más detalles. Pero, por ejemplo, os planteo un ejemplo. ¿Por qué se deja salir a los mayores de 65 años en España? Mis padres tienen más de 80 años y están contentísimos de poder dar un paseo. Pero, ¿desde qué perspectiva se puede justificar en España que mayores de 65 años salgan a la calle? Evidentemente, desde la perspectiva de salud pública no tiene ninguna justificación, pero desde la perspectiva económica tampoco. Segunda pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, en España no se abren los colegios, pero se permite a los niños que salgan a jugar? ¿Cuál es la justificación? ¿Es una justificación sanitaria? Es decir, ¿los niños no se contagian? Bueno, pues si esto es así, que se abran los colegios, como por ejemplo se hace en Suiza. Pero si la motivación es económica, es un sinsentido, porque los niños no son agentes económicos, ¿no? Esta es la crítica fundamental, que si se ponen estos diferentes puntos de vista, al final vemos que en principio debería ser una justificación económica, pero ni siquiera en España lo es. Desde el punto de vista económico, y aquí es donde quiero mostrar números del Banco de España,
Estos son estimaciones del Banco de España de hace 3 semanas, ¿no? Los escenarios que el Banco de España presentó y que comparaban un escenario pesimista, un confinamiento de 12 semanas, contra un escenario optimista con un confinamiento solo de 8 semanas. De nuevo, recordad que como el confinamiento empezó en España a mediados de marzo, esto significa que en el escenario optimista el confinamiento termina hoy y en el escenario pesimista el confinamiento termina a mediados de junio, 4 semanas más, ¿no? En ese caso, podéis ver la estimación del Banco de España. Si desconfinamos ahora, el Producto Interior Bruto va a caer un 6,6%, dado lo que la Unión Europea acaba de publicar. Esto quiere decir que la economía española se debería recuperar ya, porque hasta ahora ha habido una caída del Producto Interior Bruto del 5%, y si desconfinamos en 12 semanas, la caída del Producto Interior Bruto es del 13,4%, lo cual quiere decir, haciendo números muy simples, que el coste de no desconfinar ahora y esperar un mes más es de 85.000 millones de euros, que es prácticamente un 10%, un poco menos del Producto Interior Bruto español. Eso quiere decir que son 1.800 euros por persona. Este es el coste económico de desconfinar, de no desconfinar por 4 semanas. Y de hecho, si lo llevamos al extremo, esto no es del Banco de España, esto ya es mío. Supongamos que por una justificación sanitaria, alguien propone que hasta que no se encuentre una vacuna o una cura efectiva para la COVID-19, vamos a esperar y confinar estrictamente tanto a la población activa como a la población pasiva. Digamos que esto nos va a costar el 50% del Producto Interior Bruto. Y esto es un número que me lo he inventado yo. No sé si será más o será menos, pero eso tiene en cuenta que se paraliza la economía a partir de marzo y, por otro lado, que hay sectores que pueden seguir operando remotamente. Si el Producto Interior Bruto de España cae un 43% adicional hasta final del año, con la seguridad de que todo el mundo en casa no se va a contaminar o contagiar, porque no hay extensión del virus, eso costaría costaría 542.000 millones, medio billón de euros. O lo que es lo mismo, 11.500 euros por persona. Es decir, esta es la opción de esperar, ¿no? La opción de esperar en Suiza es prácticamente tiene el mismo coste, 50% del Producto Interior Bruto. En España es medio billón, que es una barbaridad. Pero individualmente, ¿no? Y esto es el gran dilema individual. Individualmente, si tú le preguntas a alguien si estarían dispuestos a pagar 11.500 euros para, por ejemplo, garantizar la vida de sus padres, mis padres tienen más de 80 años, como he dicho antes. Yo estaría muy contento de poder pagar 23.000 euros para asegurarme de que de aquí a final de año no están en ningún riesgo de sufrir la pandemia. Y, por tanto, la respuesta, si estaría dispuesto a pagar esta póliza, sería que sí. El problema de España, y el problema de muchos países, es que esta póliza tiene que pagarse a nivel colectivo. Tiene que ser el Estado o el país el que la pague, porque de nada sirve que confine solamente a mis padres, ¿no? Para que esté la economía segura, hay que confinar a todo el mundo y hay que pagar esta prima para todo el mundo. Por tanto, la pregunta adecuada es si el gobierno de España estaría en disposición de pagar esta prima. Veis que no estoy diciendo que si querría o no, digo que si podría o no. Y la respuesta es muy clara. Y aquí es donde viene la principal justificación del desconfinamiento. La razón es que no. Es decir, España no se puede permitir esperar. No hay manera de que el gobierno español y el Tesoro español se financie para emitir deuda por 50% del Producto Interior Bruto. No solamente porque sería extremadamente costoso, sino porque los mercados no lo permitirían. Pero eso además, Arturo, perdona que te interrumpa, con un elemento que es una póliza exclusivamente para garantizar esa protección en este año, pero no garantiza la protección a futuro o la salud a partir del 1 de enero del 2021. Claro. Y el otro efecto, que es que tener parada la economía durante más de 6 meses puede tener daños estructurales que impidan que a partir del 1 de enero de 2021
empezáramos a funcionar como un año antes, ¿no? Claro, O sea, exclusivamente para medir ese impacto del no desconfinamiento, sí, pero sin tener en cuenta el daño en términos de pérdida de capacidad de crecimiento y de no resolución del problema sanitario, que eso me llamó mucho la atención cuando lo mencionaste, y es decir, es que además tenemos que desconfinar porque si nos basamos exclusivamente en criterios científicos, no tenemos información completa para seguir un plan basado en argumentos científicos, porque no hay garantía de solucionar el problema exclusivamente claro. con medios científicos, ¿no? Y a mí me parece que este argumento es importante, o sea, no es solo medir ese coste que es inabordable, efectivamente es lo que determinaría que no podemos no desconfinar, pero además porque es que la alternativa en términos científicos tampoco resuelve nada, ¿no? Claro. Si yo creara un comité de desconfinamiento en España que fuera paritario, científicos y economistas, la única pregunta que sería relevante en este grupo sería ¿cuándo desconfinamos? Desde el punto de vista de los economistas, la respuesta sería ¿cuánto podemos esperar? Recuerda que es 85.000 euros cada 4 semanas. Entonces los economistas tendrían que decir cuánto puede esperar España. Y desde el punto de vista de los sanitarios tendrían que decir cuánto debemos esperar para que haya una solución sanitaria al problema. No cuánto debemos esperar para que la gente se encuentre cómoda. Solamente, ¿me puede usted decir, querido sanitario, cuánto van a tardar ustedes en tener una cura, un tratamiento o un test que sea fiable 100%? Si no me pueden responder a esa pregunta, si me dicen que es un mes o 2 meses, lo acepto. Pero si no me pueden responder a esa pregunta, apartemos los criterios sanitarios y ahora vayamos a los economistas y les preguntamos, ¿cuándo es mejor desconfinar? Aquí es donde los economistas dicen, cuanto antes, menos vamos a perder. Dado que los sanitarios no pueden garantizar que vamos a salvar más vidas hoy que las que salvaremos en un mes, desconfinemos ahora. Efectivamente. Ahora, a mí esto me parece que es crítico, claro. Porque a partir de ese momento, como tú bien dices cuanto antes. Sí. Ahora, dicho eso, dices, vale, podemos, como todo el mundo quiere, maximizar, es decir, oye, desconfinemos el máximo posible con el mínimo riesgo, ¿no? Y ahí es donde entramos con la modelización claro. que planteáis, que me parece clara, en términos de econometría es conocido para los economistas, pero tal y como lo explicas tú, se ve muy claro. Claro. Y plantearía ese dilema que yo creo que es el que nos está induciendo a error. La no clarificación de qué escenario nos movemos lleva a un dilema falso que nos está impidiendo abordar la estrategia mejor en este momento, ¿no? Porque una vez que este comité ha decidido desconfinamos ahora, comité desmantelado. Ahora que hemos decidido desconfinar, vamos a crear un nuevo comité con economistas. Porque dado que la única razón para desconfinar es económica, utilicemos solo criterios económicos. Ahora ya los sanitarios no tienen nada que decir. Y aquí es donde entramos nosotros. Como dices, la propuesta, este análisis que hemos hecho, que es puramente económico, es el resultado de un trabajo que, de hecho, lo vamos a publicar hoy mismo, nos lo han dicho, va a ser publicado en Harvard Business Review, porque el debate este es muy caliente en Estados Unidos y nuestro argumento ha sido controvertido, porque en Estados Unidos se está mirando a Europa y entonces dicen, bueno, es que cada uno está haciendo una cosa diferente y parece que nada funciona, ¿no? Porque en Suecia hacen stop and go y se contagian muchos, en España hacen confinamiento estricto y se contagian muchos y así sucesivamente. Nuestro análisis económico es muy simple. Como dices, se basa en este tipo de errores, ¿no? En estadística. Y uno de los mayores expertos en econometría de muestras español se sienta en el Consejo de Ministros, es Escrivá. De hecho, fue uno de mis maestros académicos en los buenos tiempos, ¿no? Efectivamente. O sea, que Escrivá esto se lo sabe así, de bien, ¿no? Error de tipo 1, en el caso del desconfinamiento, desconfinar a una persona contagiada. Esto es un gran error que se puede cometer. Si abrimos demasiado las puertas, de nuevo extendemos la pandemia. Ejemplo, Corea del Sur, ¿no? Con el chico este que se fue de bares y ha contaminado a 40 personas. El coste de este error es contagios, el beneficio es reactivación económica. Este es un agente económico. El error de tipo 2 también muy importante desde este punto de vista económico, que es el error que se comete al confinar a un sano. Porque en este caso el coste son pérdidas económicas, no estamos activando
alguien económicamente válido o valuable, pero el beneficio es protección individual al extremo. Y aquí es donde viene el dilema importante. El dilema es que este no es un dilema entre salud y economía, es un dilema de errores. Y el dilema es que no es posible minimizar los dos errores. Dado el contexto actual en el que no existen test fiables al 100%, no podemos minimizar los dos errores. Si tengo test fiables al 100%, hago test a toda la población, no tengo error de tipo 1, no tengo error de tipo 2. No habiendo estos test, solo puedo minimizar un error al maximizar el otro o viceversa. Los dos errores se van a mover en diferentes direcciones dependiendo de qué estrategia voy a elegir. Y lo único que se puede hacer, y esto es lo que los estadísticos hacen, es fijar un error y entonces tratar de minimizar el otro a través de políticas. Esto depende de la agresividad de la política de desconfinamiento. Si soy muy agresivo en mi desconfinamiento, lo que voy a hacer es fijar el error de tipo 2 y entonces tratar de minimizar el error de tipo 1. Esto es Suiza. Si soy muy conservador, muy estricto, minimizo el error de tipo 2 fijo el error de tipo 2 y minimizo el de tipo 1. Aquí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la estrategia sueca, Stop and Go, consiste en desconfinar completamente, va a eliminar el error de tipo 2, porque todo el mundo va a ir a trabajar, pero por supuesto maximiza el error de tipo 1. Y un confinamiento estricto, como por ejemplo va a pasar ahora en Nueva York o pasó en Wuhan, minimiza el error de tipo 1, no hay contagios en las calles, pero por supuesto mata la economía porque todos los sanos también están confinados. Entonces, estas son las dos estrategias extremo. Y aquí, y es lo que decía el otro día, ¿no? Aquí lo que hace falta es liderazgo político para tomar una decisión, porque no existe un argumento económico para elegir uno o el otro. Hace falta, primero, liderazgo político que elija cuál es la mejor solución para el país, entendiendo que en cualquier caso va a morir gente, y segundo, claridad y transparencia. Esto es lo que enseñamos nosotros en Escuela de Negocios a nuestros ejecutivos, que es muy importante en la estrategia la comunicación y tener una comunicación honesta en la que se explique claramente a la gente que se va a sufrir, pero que es la única manera de hacerlo. Y en este caso es donde entramos en las discusiones sobre estrategias. Nosotros, nuestro equipo, ha propuesto una en particular, pero hay varias. Lo que sí es importante hacer algunos comentarios, ¿no?, de las estrategias posibles. La de Stop and Go es la que he mencionado antes, ¿no?, la estrategia sueca, que solo tiene sentido, y eso se ha visto en Suecia, si el grado de inmunización es alto. ¿Okay? Porque en este caso vamos a minimizar el error de tipo 1. El desconfinamiento basado en tests es ideal, pero solamente si existen tests y existen tests fiables. Y en España ninguna de las tres premisas existe. La segmentación por edad es muy deseable. Es muy deseable porque es una manera de reducir los dos errores al mismo tiempo. Al, por ejemplo, dejar los mayores de 65 años y los niños en casa, se elimina el riesgo de que los grupos de mayor riesgo se contaminen, pero no se provoca ningún daño económico, incluso si quedan ancianos y niños sanos en casa. El coste del error de tipo 2 aquí no existe. Por lo tanto, eso es deseable. La segmentación geográfica. Cuando nosotros escribimos nuestro artículo, todavía yo no era consciente de la estrategia que hay en España de desconfinamiento geográfico. Y aquí os quiero contar cuál es la situación en Suiza. En Suiza se desaconsejó el desconfinamiento geográfico por dos razones. Una razón es de disciplina social, que esto siempre me ha parecido muy irónico, que los suizos mismos consideren que ellos, los suizos, ¿no?, que es un país, este es un país en el que si se cruzas la raya, ¿no?, hay un pito que viene si hablo por teléfono desde el coche, mi vecino me denuncia. O sea, este país, en materia de disciplina social, es un extremo. Y aún así el gobierno dijo, los suizos no tienen disciplina para mantenerse en su cantón. ¿Sí? Y los cantones no son mucho más pequeños que las provincias españolas. Pero la segunda razón por la que se desaconsejó la segmentación geográfica fue un criterio de unidad de mercado. Es decir, cuando se habla de segmentación geográfica, estás pensando en el típico madrileño que tiene una casa de pueblo en Guadalajara, en mi provincia. Entonces se quiere prevenir que esa gente pase de provincia a provincia, pero el problema no es ese.
El problema son las cadenas de suministro, los negocios y las industrias que necesitan materia prima que viene de una provincia o de otra. Y la unidad de mercado aquí es importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, el comercio entre estados, entre California y Nevada, o entre California y Washington, es mucho mayor que el comercio entre California y Canadá o el resto del mundo. Por eso, en Estados Unidos se desaconseja una segmentación geográfica porque si cierras los estados, estás matando la economía. Y como me dijo un colega, eso tiene difícil traducción al español, pero la segmentación geográfica es como hacer una sección para que se pueda orinar en la piscina. Permitir que se orine solamente en una esquina. Esto es lo que pasa. Es imposible, especialmente si se hace a diferentes niveles, un desconfinamiento geográfico que sea efectivo. Y por eso se desaconseja, especialmente en países como España. Y finalmente, la segmentación sectorial, que es la que recomendamos nosotros, parece ser la más factible. Y la razón por la que es factible es que, primero, minimiza el daño económico si se prioriza diferentes sectores, y segundo, porque es escalonada, no satura los sistemas de salud. Y es económicamente la más sensata, ¿no? La más sensata. Por supuesto, el problema de la segmentación sectorial es que depende de la estructura sectorial de los países. Y aquí es donde hemos hecho nosotros estas dos alternativas. Una alternativa, teniendo en cuenta estas premisas, que es epidemiólogos al poder. Esto es lo que decía antes, ¿no? Esto es un desconfinamiento agresivo, ¿no? Esto es Suiza, por ejemplo. En Suiza se fija el error de tipo 1, es decir, se trata de minimizar el daño económico y se minimiza el error de tipo 2. Pero aquí la diferencia entre Suiza y España está en la última línea. Desconfinamiento solo si hay test y seguimiento de movilidad. Porque en esta estrategia se deja a los económicamente inactivos en casa, mayores de 65 años y estudiantes. Especialmente estudiantes que tienen más de 12 años porque saturan el sistema de transporte. Se abren las escuelas y puedo explicar por qué luego, pero lo hago ahora. La razón por la que se abren las escuelas en Suiza es porque es un absurdo que se permita a ciertos sectores trabajar sin permitir que los hijos de esos trabajadores vayan al colegio. Es decir, aquí hay un coste fundamental, y es que el abrir las escuelas es costoso para una sociedad porque puede causar muertos, pero es la única manera de reactivar la economía. Lo que no podemos hacer es ninguna de las dos cosas o las dos cosas a la vez, ¿no? Así, si abrimos las escuelas es para permitir que los padres trabajen. Lo que no puedo hacer es dejar que los niños pasen con un padre, porque es completamente absurdo, ¿no? Y por último, sectores con posibilidad de teletrabajo en casa, ¿no? Que es un poco también lo que existe en cualquier otro país. Y esta es la solución suiza. La solución que se parecería más a la española es economistas al poder, ¿no? No tenemos otra manera de sobrevivir como economía, por tanto, vamos a hacer un confinamiento general y permanente, pero luego ir desconfinando por sectores, ¿no? Para minimizar el daño económico, aceptando pérdidas económicas en los sectores de menor empleo y con la posibilidad de seguimiento de la movilidad. Luego, si hacemos un análisis crítico de lo que se ha hecho en España, por ejemplo, ninguna de estas cosas, probablemente con la excepción de los sectores con posibilidad de teletrabajo en casa, como medidas de estrategia de desconfinamiento. Es una mezcla de diferentes tácticas, pero ninguna de ellas es consistente. En cualquiera de estos dos extremos, epidemiólogos al poder, hay una opción que es menor coste económico, pero requiere una política sanitaria eficiente o un buen sistema de salud, de nuevo, Suiza, o economistas al poder, hay un menor coste humano, socialmente, ¿no? Es deseable desde el punto de vista populista entendido en el sentido real de la palabra, es deseable, pero requiere una política económica justa y agresiva para ayudar a aquellos que van a sufrir más económicamente. Y en España no se ha hecho ninguna de las dos cosas, ¿no? Es un gráfico que se publicó ayer por un profesor de la Universidad de Chicago que dice exactamente lo mismo desde otro punto de vista, ¿no? Esto es el dilema de cualquier país, ¿no? En el eje horizontal está la duración del desconfinamiento, la línea azul oscura muestra
cómo el coste sanitario del confinamiento se reduce a través del tiempo porque al final aparece una vacuna, mientras que el coste económico incrementa con la duración del confinamiento. Y la combinación de las dos produce esta curva, y esta curva depende de los países. En el caso de España, la curva está muy cerca del origen. Es decir, en España hay que desconfinar muy pronto, porque el coste económico enseguida nos hace insolventes. En otros países se podría esperar más. Y aquí voy a mi aplicación especial al caso de España, para que veáis, por ejemplo, cómo lo hemos hecho en el caso de Suiza. En Suiza los resultados son diferentes, pero en España es muy fácil de ver. Estos son datos del INE por sectores económicos. El primer bloque de columnas es valor añadido bruto. Garzón tiene razón, y me vais a perdonar, porque esto es anatema, pero Garzón tiene razón en una cosa que dice que el turismo es un sector de poco valor añadido bruto en España. Es completamente cierto. Por supuesto, lo que Garzón no tiene en cuenta es que el sector turístico en España tiene una cantidad inmensa de relaciones con otros sectores. De tal manera, por ejemplo, con el sector exterior. ¿Okay? La mitad del Producto Interior Bruto generado por el turismo en España es considerado en la contabilidad nacional sector exterior, el 6%. Por tanto, si se añade, es donde vemos el 12% de contribución del turismo al Producto Interior Bruto. Pero en datos INE, que es probablemente lo que Garzón ha consultado, en la hostelería y la restauración, podéis verlo aquí, genera solamente el 7% del valor añadido y emplea solamente al 8% de la gente, directamente, pero indirectamente emplea mucha gente más. Bueno, después de esta nota a pie de página, aquí veis, primero, valor añadido bruto por sectores, segundo, empleabilidad de cada sector, tercero, posibilidad de teletrabajo, y esto está basado en datos alemanes. Los hemos utilizado porque en realidad vale para cualquier economía. Y finalmente la posibilidad de distanciamiento social, que es puramente intuitivo, ¿no? Evidentemente en el sector de la construcción hay poca posibilidad de distanciamiento porque los trabajadores tienen que estar juntos, mientras que, por ejemplo, en los servicios financieros es muy fácil. La posibilidad de teletrabajo, de nuevo, es evidente. Los funcionarios, los banqueros pueden trabajar en casa, mientras que los agricultores no pueden. Y en cuanto a valor añadido bruto y empleabilidad, aquí veis que los sectores más valiosos para la economía y que más emplean son la industria manufacturera y el comercio. Ahí es donde vuelvo al punto de Garzón. Esta gran parte del valor añadido bruto generado por el comercio tiene mucho que ver con el turismo. Estamos hablando de servicios al turismo a través de venta de productos o de servicios, no hoteles y restauración, que está considerado después. O sea que el turismo está un poco ahí escondido porque no figura como sector fundamental. Pero ahí es donde tenéis en diferentes colores, y teniendo en cuenta estos 4 criterios, valor añadido bruto, empleabilidad, posibilidad de teletrabajo y posibilidad de distanciamiento social, las 3 oleadas de desconfinamiento. Industria manufacturera, construcción y, por supuesto, sanidad primero, después los sectores en amarillo y finalmente los sectores en rojo. Hostelería y restauración, en particular, nos referimos a los bares. Es decir, los bares en general no tienen ninguna relación con el turismo de por sí. El sector turístico es fundamentalmente el sector exterior, pero de nuevo, no entiendo que los bares y los restaurantes se hablan en España. No tiene ningún sentido. Es solamente una manera de hacer feliz a la gente. Es más un aspecto sociológico que un aspecto económico. Y por supuesto, sectores como por ejemplo los espectáculos o los servicios financieros se deberían desconfinar muy tarde, a más tarde posible, porque tienen mucha posibilidad de teletrabajo. Esto sería un poco las diferentes oleadas con un matiz fundamental, y es el de los colegios. Todo esto es posible solamente si se reabren los colegios. Y es aquí donde, de nuevo, es muy importante tener este liderazgo político, que luego lo muestro, ¿no? Lo tengo en la presentación, pero a mí me ha convencido mucho el mensaje de Macron hace 5 días al reabrir los colegios en Francia, donde él mismo desde un colegio dice: estamos dispuestos a soportar este coste. Sabemos que es muy difícil para nuestro país reabrir los colegios porque ponemos a nuestra sociedad, sobre todo a los más pequeños, en riesgo,
pero es una responsabilidad que tomamos como nación si queremos reactivar nuestra economía. Este es un mensaje muy importante. Lo que no se puede hacer es todo y nada. Es decir, no abrimos los colegios, pero que se reabran los sectores. Y otro punto interesante aquí es sobre los transportes. Los transportes no necesariamente generan mucho valor añadido, pero de nuevo generan muchísimo spillover a otros sectores. Y finalmente, una ventaja de la desconfinación sectorial es que la mayoría de los sectores, casualmente, pero la mayoría de estos sectores desconfinables emplean a gente relativamente más joven. Sobre todo, el comercio y la construcción. Al emplear a gente más joven, esto hace que disminuya la probabilidad de saturación del sistema de salud. Es decir, el test de viabilidad es más sencillo, ¿no? Y eso hace que tenga sentido, por ejemplo, descombinar la construcción, no solo porque genera mucho valor añadido y emplea mucha gente, sino porque tampoco implica un alto riesgo de saturación del sistema de salud. Y un punto fundamental que quiero, dos cosas que quiero hacer, ¿no? El juicio crítico al modelo español. Es lo que he dicho antes, ¿no? El modelo español es en primer lugar de táctica y no de estrategia, porque es muy difícil justificarlo desde cualquier razonamiento puramente económico. Es decir, se maximiza el error de tipo 1 al desconfinar a ancianos y a niños, al desdeñar la necesidad de hacer test, al ignorar la tecnología en el seguimiento de los infectados, pero también se minimiza el error de tipo 2, se maximiza el error de tipo 2 al no discriminar por sectores, al permitir desequilibrios regionales y al empezar muy pronto, ¿no? Se ha empezado demasiado pronto. Y ha empezado demasiado pronto porque la economía es lo que va a demandar aquí. O sea que perdona Arturo, en la transparencia se maximizarían los dos errores, ¿no? O sea que no es minimizar, sino sí, maximizar. Ok. O sea que lo que se dice tradicionalmente que hacemos un pan con unas tortas. Eso es. ¿No? Es. Bien. Y una cosa más que quería mostraros es que es muy importante. Aquí es donde podemos incorporar la visión de los sanitarios. Es simplemente un test de viabilidad. Es decir, hemos dicho antes que el coste humano del desconfinamiento es importante, pero podemos aún así controlarlo. Es decir, a lo mejor estas estrategias, la estrategia de los economistas al poder no es tan mala. A lo mejor los economistas no somos tan malos porque matamos a la gente. A lo mejor al desconfinar por oleadas económicamente eficientes, permitimos que el sector que el sistema de salud tenga la capacidad de absorber las víctimas potenciales. Y aquí tenéis los números que he hecho para el caso español. Dependiendo de las oleadas, de nuevo, yo solo desconfino trabajadores, ¿no? Esto no incluye, por ejemplo, la necesidad de que ciertos negocios tengan clientes. Pero como los restaurantes y los bares se desconfinan al final, tampoco va a haber clientes. Esto es un desconfinamiento estricto, excepto por sectores económicos. Y entonces se van desconfinando 6 millones, 5 millones, 6 millones de trabajadores en cada oleada, lo cual es bastante interesante porque es bastante equilibrado, ¿no? La prevalencia actual, y esto está hecho con datos de ayer, es decir, el número de infectados dividido por población actualmente es del 0,43%. Entonces, si se mantiene esa prevalencia, dada cada oleada, y teniendo en cuenta que, y estos son datos internacionales, que en el grupo de edad entre 25 y 65 años, el 5% de los infectados acaban en la UCI, necesitaríamos 1.300 camas de UCI en España al día, ¿no? O sea, 1.300 personas cama por día. Y en cada oleada necesitaríamos aproximadamente esa misma cantidad, ¿no? La cantidad de camas de UCI en España, que está en el gráfico anterior, es 8.000, al menos en marzo de 2020. Por tanto, existe capacidad necesaria del sistema para absorber este número de víctimas. Por supuesto, esto no es consistente porque una vez que abras las puertas va a haber más contagiados. Este es el coste humano. Y aquí podéis ver que, por ejemplo, si pasamos de una prevalencia del 0,43 al 3%, este es el número que, por ejemplo, utilizamos en Suiza, que se contagia en el 3% de la población.
de nuevo, dado el análisis de prevalencia que se publicó hace poco, esto es un número exageradísimo, ¿no? Porque se dijo que el 5% eran inmunes. Aquí estoy hablando que el 3% se contagian en cada oleada. Si se contagian el 3%, entonces harían falta 9.000 camas, que exceden las capacidades. Pero de nuevo, esto no tiene en cuenta, por ejemplo, los hospitales temporales. En cuanto la prevalencia supere el 2,67, se excede la capacidad del sistema. Pero esto es bastante aceptable, porque estamos en unos márgenes que no son excesivos, ¿no? Y de nuevo, esto supondría una prevalencia exagerada de casos detectados, porque en la prevalencia del 5% que se publicó hace unos días, hay muchísimos casos, de hecho la mayoría, que son asintomáticos. Entonces, este tipo de desconfinamiento sería factible, pero, y aquí es donde voy allá al final, ya no digo nada más, porque ahora quiero abrir la discusión, hay que asumir los riesgos. Es decir, hay que asumir que este desconfinamiento va a costar vidas, pero solamente es la única solución que tenemos en este momento, ¿no? Hay que comunicarlo muy bien, la sangre, sudor y lágrimas que necesitamos, y eso necesita otro tipo de liderazgo. No estoy criticando a nuestros líderes, yo creo que hace falta otro tipo de liderazgo. Y Elena lo sabe muy bien, como en IMD, que trabajamos mucho con ejecutivos, esto es un mensaje fundamental, ¿no? Ese change management. Lo primero que tienes que hacer en un caso de change management es vender the case for change, ¿no? The urgency of the change. Y esto es lo que no hacemos bien aquí. Es decir, haría falta un líder político social que dijese a la población, mirad, lo que estamos haciendo ahora es tratar de sobrevivir de manera que no nos muramos de hambre. Y al morirnos de hambre, nos moramos de virus, ¿no? Ahora, para no morirnos de hambre, tenemos que morirnos algunos con el virus. Vamos a proteger a los más débiles, a los mayores, a los niños, en cierta manera, pero tenemos que admitir este coste. Y esta es la única manera de ir adelante. Seamos solidarios, porque no lo podemos hacer provincia por provincia. Tenemos que utilizar una cama de Guadalajara para un madrileño y una cama de Barcelona para un valenciano. No tiene ningún otro sentido el tener estas fronteras. Y es una responsabilidad colectiva el tratar de minimizar el error de tipo 1 habiendo limitado el error de tipo 2, ¿no? Desconfinemos, pero desconfinemos de manera eficiente. Fantástico. Una cosa, Arturo, sobre todo porque pensando en la situación, vamos a ver, te voy a dejar la compartición, a ver si no me lo he cargado. Sí, ahí estamos. Sí. Es que la alternativa tampoco garantiza, o sea, lo que podemos es ganar tiempo con un confinamiento estricto y parón absoluto de la economía. Podemos ganar tiempo, no ganar vidas, ¿no? O perder, porque al final el contagio se tiene que producir para que acabemos siendo inmunes, ¿no? Es decir, lo que aplanamos es la curva, no la cambiamos. Sí, sí, lo que hacemos es prorrogar un poco la agonía para salir muy pobres. Esto es lo que creo que es muy importante destacarlo, ¿no? O sea, no estamos cambiando economía por vidas, eso es. Lo que estamos es intentando buscar una estrategia que nos permita no acabar estando todos muertos y arruinados, ¿no? Sino buscar la mejor manera de salir, como tú dices, de manera inteligente, lo mejor posible de una situación que es compleja y que va a requerir sacrificios, pero si seguimos como hasta ahora, ya hemos intentado 2 meses, parece que esto nos va a llevar mucho tiempo y no tenemos la posibilidad de permitírnoslo, ¿no? Que es tu mensaje inicial, no nos lo podemos permitir y además eso nos generaría problemas que no lo vamos a debatir aquí, pero también internamente de cara a defender la petición de fondos en Europa, por ejemplo, ¿no? Cuando hay otros países que lo están haciendo de una manera diferente, ¿no? ¿Por qué nosotros podemos irnos de bares y los demás pagan el asunto, ¿no? Tienes toda la razón. El gráfico de Chicago es confuso, porque la única razón por la que deberíamos esperar no es para evitar que haya muertos, ¿no? A que la gente no salga. Es para esperar a que haya una solución médica a la pandemia. Es decir, esperar que alguien nos venga con una vacuna. Es la única razón para esperar. Entonces, si Bill Gates ha dicho que la vacuna vendrá en 18 meses, entonces diríamos, esperemos 18 meses. Pero como dices tú, no porque vaya a morir menos gente, que moriría menos gente simplemente porque estamos encerrados,
sino porque eso nos garantizaría que cuando reabramos salimos sanos, salimos a un país que va a ser sano. Es toda la razón. Pues Arturo, ha sido la verdad que súper interesante. Yo ya lo he oído la segunda vez, pero me parece que es muy consistente. Y estamos haciendo un análisis para tomar decisiones de urgencia, porque evidentemente luego detrás de todo esto hay muchas más cosas que habría que hacer, hay muchos cambios que podríamos potenciar en una visión más de largo plazo, una vez que tomamos una estrategia que en nuestro caso en España tendría que tomarse la semana que viene, que es cuando se está planteando una prórroga de nada menos que un mes para entrar en un letargo veraniego que no sabemos, desde luego sí sabemos algunos, los economistas, que no nos lleva a una situación mejor de la que tenemos hoy y el coste es inmenso, ¿no? Yo con esto quería dejar un poco la conversación, si te parece, y desde luego acabar diciendo que además Arturo, yo creo que hay que sentirse orgullosos también como compatriotas, aunque no seamos ni queramos ser nacionalistas, pero Arturo es el presidente del Centro Internacional de Competitividad del IMD, que es una referencia mundial y sobre la que hablaremos otro día, en esa idea de quitarnos prejuicios. Cuando dices que el mejor sitio, el más competitivo es Singapur, yo digo, bueno, pero no es una democracia, tal. Bueno, pues a lo mejor si nos fijamos en eso, valoramos más lo que tenemos y lo protegemos y lo cuidamos más que lo que lo hacemos. ¿Me dejas en esta línea que enseñe una cosa más que me parece? Sí, por favor. Un par de fotos más, estas. Y es que las aplicaciones que estamos utilizando en Suiza son españolas. O sea, me parece muy triste que en España se ha ignorado completamente la tecnología en aplicaciones de seguimiento, en aplicaciones para detectar el virus. Y las dos aplicaciones más importantes suizas, la primera, la de la izquierda, que es una aplicación para detectar la COVID-19 a través del estornudo, toses al teléfono y un sistema de inteligencia artificial te da con una cierta probabilidad si estás contagiado o no. Y la aplicación para hacer el seguimiento personal son las dos obras de españoles. David Atienza, un tipo magnífico de Madrid, madrileño, pero madrileño, que viene de la Universidad Complutense, doctorado en la Universidad Complutense y pescado directamente por EPFL, una de las mejores universidades del mundo, que ha diseñado esta aplicación. Y Carmela, que es gallega, también vive en Lausanne, que la aplicación DPT3, no sé si la habéis leído en la prensa, es esta aplicación que se ha hecho un programa piloto en el ejército suizo. Después se ha hecho un piloto en un pueblo y ahora se va a extender a todo el país. Y es la aplicación que te permite detectar si has estado en contacto a través de Bluetooth con un contagiado. Es las dos obra de españoles. Bueno, esto da para muchas... Como hablas de los emigrantes, yo pues, probablemente es el emigrante de menos valor de todos los que estamos en Lausanne, porque fíjate aquí estos dos ejemplos que tenemos, de los que a mí me parece muy duro, porque teniendo tan buena tecnología no la utilicemos. Lo paro aquí. Pues sí, es así. Pero esto nos da para mucho más debate. Arturo, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y vamos a compartirlo porque creo que merece la pena poner sobre la mesa argumentos, razones más que bien fundadas y consistentes y dejar un poco la ideología o permanecer en error. Si eso no nos lleva a algún sitio, lo mejor es cambiarlo y ver otras opciones, ¿no? O sea que yo te lo agradezco mucho